La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza. Lunes 22 de junio del año 2026. Esta columna va a ser un poco diferente a las que normalmente suelo tratar aquí con usted. Va a hablar, si no de fútbol, sino de un incidente que tuvo que ver con dos personajes muy conocidos en el mundo televisivo y en el mundo del análisis. En un caso, análisis político y en el otro, análisis deportivo. Y detrás de esta historia hay una práctica que es la siguiente. Yo acudo de manera sistemática a este portal SDP Noticias, que originalmente significaba Sendero del Peje, propiedad de este viejo periodista Federico Arreola. Posteriormente, tengo entendido, él vendió a Televisa este espacio, pero él continúa escribiendo ahí. Pero yo entro a SDP Noticias para leer lo que escribe el que quizás sea el más serio de los analistas en ese portal o en ese espacio, e incluso me atrevería a decir que es de los pocos verdaderos analistas en materia política, en materia de la administración pública, en materia de gobernación, que es no otro que Javier Treviño. Desde hace muchos años lo sigo en su carrera como funcionario público y ahora tengo entendido se desempeña en el sector privado. Al estar que aparece en la pantalla y buscar yo a la colaboración de Javier Treviño, de repente me encuentro con un título sugerente que dice así: Denise Merker o David Faitelson. Los dos, como dije, son personajes ampliamente conocidos. La primera en el mundo televisivo, primero como co-conductora con Ciro Gómez Leiva hace muchos años en el Canal 40, y posteriormente ella ya en Televisa como conductora, y cuando trajeron a un señor de Miami, el que es el que conduce hoy el noticiario, a ella la relegaron, vamos a decir, pero es participante de este espacio que han llamado Tercer Grado. No sé las razones para poner ese título, pero así se llama ese programa. La señora o señorita Merker, no conozco su verdadero estado civil, ¿verdad? Desde un principio, cuando apareció en ese programa, allá cuando estaba Ciro Gómez Leiva, Adela Micha, Carlos Marín incluso, ella luchaba denodadamente para presentarse como una intelectual, diferenciándose o intentando diferenciarse del resto de los mortales que allí estaban. Su actitud soberbia, así altanera, se debe pues a una carrera y a una maestría en historia, tengo entendido, y los demás pues los veía así hacia abajo. Particularmente cuando estaba opinando Adela Micha, la veía y hacía gestos y cosas así. De tal manera pues que la Denise Merker ha buscado siempre distinguirse de los colegas analistas, vamos a ponerlo de esa manera. Por eso me interesó aquí el título, que no sé si lo puso Federico u otra persona, Denise Merker o David Faitelson, interrogación. ¿A qué se debe esto? Relata ahí Federico una polémica que tuvieron en un programa de estos de análisis. Batallé para encontrarlo, pero logré hacerlo y vi ese programa. Y fue interesante el choque entre estos dos personajes. En un momento dado, Faitelson, con ese estilo tan propio, que además es un reflejo de todo lo que aprendió con José Ramón Fernández,
ese estilo de crítica de El Veneno. Usted los conoce a ambos seguramente, si es aficionado a los deportes, ¿verdad? Y en un momento de este programa, Denise Merker lo paró en seco diciéndole algo como, cito textualmente en la nota de Federico Arreola: hoy ganó México, punto. Este enfrentamiento provocó que en las redes sociales, como lo relata Federico, se le echaran encima a Faitelson y favoreciendo a Merkel. Pero luego dice Federico, Faitelson no se quedó callado y se defendió. Y dijo algo fundamental para este comentario de hoy lunes. A mí me pagan por analizar, no por echar porras. Y entonces ahí se armó aquello en las redes sociales, etcétera. Pero lo que me importa es esas dos frases donde dice Denise Merker, hoy ganó México y punto, como diciendo, déjate de babosadas, lo único que está permitido decir hoy es que México ganó. Que ganó por chiripa, que ganó por esto, ni madres. México ganó y punto. Pensando quizá que ella es la dueña de Televisa, o al menos la instrucción que tiene es esa. Pensando, quizá uno mal pensado como lo es, y la respuesta de Faitelson fue demoledora. Serás muy Denise, pero a mí no me pagan por echar porras, a mí me pagan por analizar. Yo no sé si Faitelson sea bueno o malo para el análisis de tal o cual deporte. Lo que sí es de admirarse que teniendo esa presencia, esas ínfulas de Denise Merker y cómo ve a los demás hacia abajo, pues aquel que viene del barrio le dice, momento bonito, a mí me pagan por analizar, no como tú que vienes a echar porras. Y eso nos lleva a un mal extendido en los programas de opinión o de análisis, si gusta usted, en la televisión en nuestro país. Se ha popularizado estas mesas que la mayor parte de las veces son un fraude completo. ¿Por qué? Particularmente en estos 8 años que lleva Morena, están llenos esos programas de porristas más que analistas. Encontrar verdaderos analistas, profesionales del análisis, congruentes y dicen su verdad, pudiendo estar equivocados, todos en ese sentido podemos errar. Aquí no hay problema porque yo soy el único que opina aquí, pero en esos programas con 4 o 5 y alguien conduciendo, ahí sí hay opiniones divergentes. El extremo sería la porrista entre las porristas, una señora de nombre Viridiana, no recuerdo su apellido, y alguien que se atreve a decir las cosas en el otro extremo, que sería Raimundo Rivapalacio, por ejemplo. De tal manera, pues, que esta frase de Faitelson, a mí me pagan por analizar, no por echar porras, sin pretenderlo seguramente, exhibió el mal de la televisión mexicana hoy. Por ejemplo, en el canal 11 y luego que se repiten esas transmisiones en el 14 y en el 22, ¿verdad? Pues ahí hay puro porrista y hay que aclararlo, pésimos, no malos, pésimos. Unos cómicos de tercera devenidos en analistas de quinta, pero son porristas todos ellos. Los que participan en las mañaneras, excepción hecha de Reinaide, los demás son porristas. Y por allá alguna vez un periodista de Reforma, etcétera. Y prácticamente en las demás mesas de opinión, lo que abunda son porristas. Hay en algunas páginas, en las páginas editoriales o donde se publica opinión en algunos periódicos, aparecen
esos garbanzos de a libra, como se dice, que son verdaderos analistas. Está el doctor Manuel Sánchez, está Isaac Katz, está Luis Rubio y otros, pero muy poquitos. Pero esto que dijo Faitelson hay que reconocérselo, en primer lugar porque lo dijo en un espacio de Televisa y lo dijo frente a la porrista que quiere pasar como una analista muy elaborada, muy cosas así, tirando rostro, buscando el reflector ahí, pero la verdad es que por más intentos que hace Denise Merker, particularmente después de la llegada a la presidencia de la República de la Anticientífica, dejó aquello que quería hacer análisis para convertirse en una barata y burda alabío, alabao, alabim bombán. Claudia, ra, ra, ra. Muchas gracias a David Faitelson por esa manera de sintetizar lo que pasa hoy con los programas de opinión en la televisión mexicana. Quizá, como dije, sin proponérselo. A él le pagan por analizar, no por echar porras. Habrá que ver en cada programa de opinión quiénes son los porristas y quiénes son los que intentan ser verdaderos analistas. Muchas gracias. Quedan muchos partidos de fútbol por analizar y usted los podrá detectar ahí. Gracias, pásela bien y nos vemos mañana martes.